Buenos días, ¿cómo están todos? Mi nombre es Gerardo Chacón, soy de Venezuela. Estoy muy honrado de formar parte del MIS Talks y en esta oportunidad les voy a hablar de microcirugía plástica y regenerativa, moda versus ciencia. Bueno, como hombre de familia, soy el hijo mayor de 2 hermanos, somos 4 en total, mis padres, mi hermano y yo. Soy padre de 2 hijos, de 2 maravillosos y hermosos hijos que me ha dado la vida, y estoy, aunque suene trillado, felizmente casado. El núcleo de lo que vamos a hablar hoy, de lo que sugiere el MIS Talk o de lo que sugiere una charla de este tipo, es acerca de la ética y la relación que tiene con otros parámetros importantes. En mi familia, yo fui formado en un pueblo muy pequeño de Venezuela, donde infortunadamente la mayoría de mis amigos tuvieron o pasaron por tragedias que les costaron la vida en razón de la peligrosidad del pueblo. Mis padres siempre me decían a mí que lo único que ellos podían darme era estudio y en consecuencia pues yo me dediqué desde siempre a estudiar. Es una de las razones por las cuales agradezco a la casa, a MIS, para que me haya invitado el día de hoy, y es el núcleo, es el centro de mi charla del día de hoy, de mi conferencia, es servir a otros, ¿no? Es los retos que enfrentamos sirviendo a otros. Yo voy a presentar unos casos y voy a discutir a través de esos casos los retos que nosotros enfrentamos. Ella, por ejemplo, es Sandra. Sandra es una paciente mía de Colombia, que se presentó con este problema. Sandra tuvo un implante, le colocaron un implante y el implante tenía una mala posición que generó una cicatriz. Entonces nos enfrentamos a varios problemas clínicos, técnicos, éticos, entre otros. El primer problema clínico es que el implante estaba mal puesto. En razón de ello, nosotros tenemos que pensar en, bueno, yo extraigo el implante o yo enmascaro el defecto, yo maquillo el defecto. Si yo extraigo el implante, el problema clínico con el que me voy a enfrentar es que probablemente voy a tener un problema mayor desde el punto de vista regenerativo, porque mi defecto, que es un defecto horizontal, la pérdida de una pared, se va a convertir muy probablemente en un defecto vertical, que es la pérdida de la tabla ósea vestibular, además de la palatina que ya perdimos. En consecuencia, nosotros tenemos que saber, en razón de lo que conocemos actualmente, cómo enmascarar el defecto, si podemos enmascararlo. Entonces nosotros hemos decidido enmascarar el defecto, hemos decidido utilizar los materiales adecuados, la preparación idónea, colocar hueso, colocar una membrana, suturar el hueso y la membrana para hacer el enmascaramiento del defecto, evitando un problema sucedáneo, un problema mayor, que sería en este punto, en este caso, un defecto vertical. Desde el punto de vista clínico, a eso es en lo que en casos como este tenemos que enfrentarnos. ¿Qué decisión vamos a tomar? Entonces, en razón del peso de la evidencia, que es muy importante, nosotros tenemos que tomar la evidencia y pensar en lo clínico, los materiales que vamos a utilizar y ponerlos al servicio del paciente. Luego de ello, ¿qué materiales vamos a usar? Nosotros necesitamos saber desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de materiales, con qué materiales contamos. Entonces, ese es el siguiente reto. En Latinoamérica, nosotros contamos, infortunadamente, con menos materiales de los que se cuenta o con los que se cuenta en Europa y en los Estados Unidos. Y cada situación específica tiene un uso de membrana, de suturas, de tejido y de hueso casi específico para esa situación. Y nosotros carecemos de ello. Ese ha sido un reto que en mi consulta, en mi parte, además de lo clínico, se me presenta el desafío, cómo lo resuelvo, con qué lo resuelvo. Debo analizar qué materiales tengo a la mano. Desde mi punto de vista, desde mi apreciación muy personal, el gold standard es el injerto de tejido conectivo. El injerto de tejido conectivo es el que yo debo emplear en la mayoría de mis situaciones clínicas para apoyar la terapia regenerativa y para apoyar el componente estético. Eso desde el punto de vista clínico, técnico y de materiales, en un caso como este. Luego, la sutura que yo debo emplear para dirigir la cicatrización de la herida y de la zona por primera intención, evitando eventos subsecuentes que puedan complicar aún más las cosas, porque es lo que nosotros debemos evitar a toda costa. O sea, debemos garantizar el riego sanguíneo,
para llevar un problema desde el inicio al fin. En este caso ya tiene más de un año de evolución, enfrentando todas las situaciones que tenemos. Entonces, el paciente llega a la clínica con un defecto estético por un implante en mala posición que está generando un problema clínico regenerativo. ¿Qué tipo de defecto tengo? ¿Horizontal o vertical? ¿Qué tipo de problema tengo? Si puedo hacer que al extraer el horizontal lo convierta en un vertical, es decir, en vez de facilitar el caso, lo complico aún más. ¿Y cuáles son las propuestas que me da la literatura? Se analiza por completo la literatura y se determina en razón de lo que nosotros tenemos qué voy a usar. Eso se llama efectividad. Efectividad es lo mejor que yo puedo usar, con lo mejor que puedo comprar, aprender, tener, para ponerlo en práctica con el paciente que yo tengo y en la situación que yo tengo. Eso es efectividad, que es lo que nosotros en Latinoamérica tenemos en la mayoría de los casos y con lo que nosotros tenemos que lidiar, con efectividad. Para definir cuándo regenerar un problema o cuándo enmascarar un problema. Al final voy a hablar de qué es una moda y qué es en virtud de la evidencia de la clínica. Este es otro caso en el cual tuvimos prácticamente el mismo problema, un incisivo central, un implante en una mala posición, el cual decidimos enmascarar. Nosotros hicimos todo el trabajo con el equipo del doctor Eric Van Duren allá en su clínica en Bélgica, y nosotros decidimos, estaba el genial Víctor Clavijo y estábamos todos nosotros, y en el equipo de trabajo tomamos la decisión de que el defecto, de que el problema tenía que empezar a resolverse desde el núcleo, desde la base, desde los cimientos del problema. Entonces se prepararon nuevas coronas, se hicieron, previamente se consideró ortodoncia, se hicieron nuevas preparaciones y nosotros decidimos de nueva cuenta enmascarar el defecto. Clínicamente, ¿a qué nosotros nos debemos enfrentar? Esa fue una situación, la diferencia de mi paciente anterior, América Latina versus Europa. Desde el punto de vista clínico, más o menos el mismo problema. Desde el punto de vista técnico, absolutamente todos los materiales a disposición. Y desde el punto de vista multidisciplinario, contaba yo con los mejores especialistas, se puede decir, alrededor del mundo. Mi amigo Víctor Clavijo, quien es un líder mundial, y el mentor, el doctor Eric Van Duren. Desde el punto de vista multidisciplinario, nosotros aquí en América Latina enfrentamos un problema, a mi juicio, uno de los más graves de todos. Y es la falta de solidaridad, la falta de lealtad, la falta de compromiso, de honestidad entre nosotros los odontólogos. Desafortunadamente, esta puede ser una de las partes más críticas de mi charla, de mi talk, y es que nosotros en Latinoamérica, o la mayoría de odontólogos, infortunadamente, estamos cayendo en moda de redes sociales y estamos cambiando la evidencia científica, estamos cambiando la literatura por lo que dicen las redes sociales. Entonces a mí llega un caso y yo lo que quiero resolverlo actualmente, como lo hacen algunos doctores, es se van a las redes sociales para revisar cómo lo hicieron otros y yo decidir hacer exactamente lo mismo o copiar lo mismo en virtud de una foto. Ese es un error tremendamente grave. El segundo error muy grave es que el experto, el líder de opinión, publica un caso complejo, simple o de mediana complejidad y algunos lo siguen y otros son detractores. Y muchas veces el detractor lo es sin siquiera saber por qué lo es. El detractor lo es porque el detractor sencillamente piensa que en sus manos no funciona y en consecuencia en las manos del otro colega tampoco va a funcionar. Y empieza pues una guerra que en lugar de ser de lealtad, de honestidad y de pensar en el mismo sentido, desde el punto de vista multidisciplinario, todo se esparce en una guerra entre odontólogos especialistas, que para mí es exactamente lo mismo, y que debería, a diferencia de lo que hacemos, unirnos, consolidarnos y tratar de llevar el mismo pensamiento para que los problemas se resuelvan de la mejor manera y tratando de establecer un protocolo de acción en virtud de un árbol de decisiones que debe tener unas bases científicas, pero que son más importantes aún las clínicas. En estos días operaba con un amigo endodoncista y voy a robarle una frase a mi amigo Wilson Tapiero, me dice, la literatura dice muchas cosas, pero la clínica es soberana. O sea, la clínica es quien en realidad toma la decisión soberana de lo que uno puede hacer, de lo que puede alcanzar y de lo que puede lograr
en virtud de lo que tiene para obtener resultados predecibles en el tiempo, como hicimos en este caso, con un equipo de trabajo multidisciplinario, altamente unido, cohesionado, con un líder de orquesta, con un director de equipo, que es el doctor Van Duren, dirigiéndonos a nosotros, que hicimos un brainstorm, una tormenta de ideas con mi amigo Benislav Stankov, y nosotros llegamos a un resultado predecible, uniendo todos los factores multidisciplinarios y pensando todos en el objetivo más importante, que era el buen resultado del paciente. Brindarle al paciente lo mejor, lo que el paciente se merece, porque a fin de cuentas lo que nosotros hacemos es servir al paciente. Nosotros debemos pensar en el paciente y no pensar en cuántos seguidores tenemos, en cuántos seguidores voy a ganar, o si él lo hace bien y yo no lo hago bien, o si aún, mucho peor aún, si está de moda o no está de moda, y entonces yo tiro al piso a toda la evidencia científica, a toda la clínica y a todo lo que puedo alcanzar en virtud de los cimientos que presento o que tengo. Eso me lleva al siguiente caso. Ahí se establece ahora un protocolo de acción para cada caso en particular. Cada doctor tiene mundialmente una forma de trabajo y de manejo. Y esa forma de trabajo y de manejo, vuelvo a repetir, clínica, situación clínica del paciente, evidencia científica, situación técnica, protocolo de trabajo clínico que va desarrollando el odontólogo a medida de que establece una práctica. Ese protocolo de trabajo clínico que son guías de trabajo, como los árboles de decisión que publica la Universidad de Michigan, dirigida por el doctor Wang en determinado momento, o el doctor Khan en Loma Linda, sugieren una vía de acción. Pero por dar un ejemplo muy particular, existen dos principales tendencias regenerativas actuales. Curie, que es la técnica de encofrados de laminados óseos, y la técnica descrita por el doctor Urban de mallas con refuerzo de titanio, que tiene sus orígenes en el grupo de Italia, con el doctor Tinti, etcétera, etcétera, y todos los antecesores, pero son los dos protocolos actuales. El clínico debe entender cuál es la técnica que mejor se adapta a sus características técnicas, multidisciplinarias, de protocolos, de materiales, que es, lamentable e infortunadamente, uno de los mayores problemas que nosotros tenemos en nuestra América Latina. Nosotros no contamos con una plétora de materiales de última generación, y si pudiéramos contar con ellos, son altamente costosos y el paciente no puede pagarlos, no puede hacer uso deliberado de ellos, como en otras latitudes en donde el paciente tiene unos altísimos o unos mejores honorarios, por no decir altísimos, unos mejores honorarios, que en nuestra América Latina, donde hoy por hoy está convulsionada desde el Río Bravo hasta la Patagonia en virtud de las críticas y de las quejas sociales que tiene el ciudadano de a pie por la falta de un salario digno. Y esa es una complicación, es alteración que nosotros debemos subsanar, es un obstáculo que debemos subsanar, es la palabra correcta, y adaptarlo a nuestra clínica en términos de efectividad más allá de la eficacia, que es buscando el perfeccionamiento. Entonces, cada clínico adapta la situación que tiene. En mi caso, he establecido unos protocolos de manejo con las guías que me resultan mejor a mí. Yo necesito usar en todo momento, en la mayoría de mis casos, estoy hablando del 90 o más por ciento de ello, yo necesito utilizar injerto de tejido conectivo porque yo necesito y mezclo cirugía regenerativa con cirugía plástica periodontal, utilizando magnificación de altísima definición y suturas e instrumentos de microsujeción para obtener resultados predecibles y estéticos en el tiempo, uniendo los dos conceptos fundamentales. Eso desde el punto de vista técnico y multidisciplinario. Ahora bien, para obtener resultados importantes en casos como este, que son casos complejos de cirugía plástica sobre tejido como el titanio, utilizando túneles, nosotros tenemos que pensar que una de las cosas técnicas más importantes que tenemos que tenemos que alcanzar es materiales. Nosotros necesitamos ubicar los mejores materiales que podemos poner en práctica para nuestros pacientes. Eso no quiere decir en lo más mínimo los más costosos, sino los mejores de acuerdo a la evidencia, por ejemplo, el uso de sutura, de acuerdo a las descripciones clínicas del doctor Burger y colaboradores,
y de los doctores Otto, Sur y Mark Urseler respecto de las sugerencias para cada caso clínico. Nosotros, en mi cabeza no cabe que un doctor publique en sus redes sociales que está haciendo microcirugía y utilice seda, por ejemplo, porque está mintiéndoselo no solo al paciente, sino que se está mintiendo a sí mismo, y es algo que nosotros pues no podemos permitirnos si queremos obtener resultados favorables. Este último caso es un caso en el cual al paciente le colocaron bloques, una técnica regenerativa no tan nueva. Los bloques se expusieron, tuvimos un problema complicado de exposición y contaminación de los bloques, y entonces entramos en un problema clínico y vamos a avanzar al problema técnico. ¿Qué técnica uso primero? Hay una tendencia que dice que tú puedes hacer la regeneración y puedes hacer la cirugía plástica de inmediato, como he mostrado. Hay otra técnica que dice que tú debes hacer cirugía regenerativa primero y luego plástica después. Pero el clínico, el odontólogo, debe enfrentarse al problema técnico que funciona en sus manos. Si no tienes tejido con qué cubrir, debes crear primero tejido. En este caso, subsanamos la infección, regeneramos el tejido, reparamos el tejido, para ir disminuyendo la cicatriz que produjo la cirugía previa, tratando esa cicatriz previa, regenerando toda la zona o recuperando toda la zona de las papilas, mejorando el tejido para luego pensar en mi siguiente problema técnico, que es la cirugía regenerativa, es decir, colocar hueso una vez que he ganado una muy buena banda de tejido donde yo necesito hueso para colocar implantes. El siguiente punto, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista clínico, es qué técnica voy a utilizar. Si tuve bloques que me fallaron, muy probablemente no quiero volver a pasar por bloques. Este paciente llegó a mí, le habían colocado 3 bloques, fracasaron 2. Nosotros hicimos cirugía regenerativa utilizando membranas de colágeno. En este caso utilizamos una membrana O6 Plus, es una membrana crosslink con glucosa, con azúcares, que es muy diferente a una crosslink con aldehídos. Eso no es el tema de hoy, pero nosotros debemos pensar qué técnica voy a utilizar que me dé predictibilidad en el caso. ¿Cómo la voy a suturar? ¿Voy a utilizar sausage technique o voy a utilizar suturas de fijación? Y cuántas capas, cuántas layers de membrana yo voy a utilizar en mi caso. Pero para eso, el siguiente reto es determinar 2 cosas. ¿Cómo va a ser rehabilitado? ¿Cuánto tiempo va a tomar para rehabilitar? Y en segundo lugar, ¿qué tipo de membrana voy a utilizar? En virtud de la cantidad de tejido que necesito regenerar. Tenemos la sutura, escogemos la sutura indicada y empezamos a avanzar por fases. Reconstrucción del tejido, regeneración, damos el tiempo adecuado de esta terapia, recuperamos la cicatriz, cerramos la herida por completo, resolvemos el defecto y vamos a continuar. Esta fue la malla que hicimos en el caso previo, de regeneración para obtener un tejido cicatrizal idóneo. Pasa el tiempo y colocamos los implantes de acuerdo a las planificaciones protésicas y finalmente colocamos tejido sobre la membrana para cicatrización, cierre por primera intención y obtener una cicatrización predecible en el tiempo y ganando tejido una y otra vez. Ya para terminar, me quedan 2 minutos, poco menos de 2 minutos. Lo más importante entonces, lo ético, servir al paciente, olvidarnos de la moda, entender el funcionamiento de cada material, cuándo, cómo, por qué, dónde, qué funciona en mis manos y no qué funciona en las redes sociales. Apoyo al compañero, lealtad al odontólogo, pero por sobre todas las cosas, lealtad al paciente, servicio al paciente. El paciente es lo que primero debe entrar en mi cabeza. Un paciente llega a mi clínica y yo lo primero que pienso para cubrirse recesiones es que la técnica número 1 son desplazados coronales con injerto de tejido conectivo porque tienen más de 20 años probando que sirven. Yo no me puedo imponer inventar otras técnicas excluyendo al túnel, sacando un lado al túnel que se le acerca mucho en evidencia científica en los 2 últimos años, 2018, 2019, y pensar que voy a utilizar otra técnica, por ejemplo, sustituir al conectivo por PRF porque eso está de moda, porque voy a fracasar. Entonces, lo más importante de todo es analizar al paciente. Clínica, mi paciente llega con un problema. Técnico, ¿qué tengo? ¿Qué materiales? ¿Cuál es el arsenal del que dispongo?
todo ello debo considerarlo en virtud de lo ético que es servir al paciente, servir a mi paciente, y no de qué voy a hacer para impresionar a los demás. Y sobre todas las cosas, en lugar de impresionar a los demás, ser leales con los demás. Esta ha sido mi Miss Talk. Espero haberles ayudado mucho, espero haberles dado un poquito, 20 minutos no es tiempo para todo lo que tenemos que hablar, y les ruego que me perdonen por mis consejos, por mis atrevimientos. De verdad, problema clínico, técnico lo que tengo, el equipo multidisciplinario en que debo pensar para tratar de resolver el problema donde me encuentro, para finalmente servir éticamente al paciente. Como conclusión final y respecto de los parámetros que hemos mencionado, lo primero entonces es la condición clínica del paciente en un espectro clínico. Lo segundo es enfrentarnos a las dificultades técnicas que hemos mencionado, insumos, materiales, instrumental. Lo tercero es un enfoque multidisciplinario, pero este enfoque multidisciplinario debe ser mirando hacia el mismo sentido, hacia el mismo lugar, evitando y dejando a un lado el ego, el egoísmo, la vanidad, aquello de que el otro puede lograrlo y yo no. Todo lo contrario, debemos ser un equipo multidisciplinario enfocado en obtener un resultado final bueno para el paciente. Lo otro es olvidarnos de la moda, olvidarnos de lo que dictan las tendencias en redes sociales. Por ejemplo, un parámetro muy importante es cuánto hueso realmente necesita el paciente. Un metaanálisis reciente demostró que el hueso requerido en tabla vestibular es incluso menos de 1 milímetro, alrededor de 0.750 milímetros. Entonces, ¿por qué últimamente nos estamos abocando y estamos obsesionados en hacer regeneraciones de casi 2 centímetros, como si quisiésemos colocar 2 o 3 implantes en sentido palato-bucal, y luego el paciente hereda o adquiere un defecto mucogingival importante de nuestras manos? Esas son mis conclusiones finales respecto de todos los parámetros que hemos mencionado, porque al final todos nos debemos a la ética, a la moral y a servir a nuestros pacientes. Gracias.